Empecemos este tiempo con esta alabanza que dice que tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Porque la misericordia de Dios es nueva cada día y está con nosotros y se renueva. Alabemos a nuestro Padre.
Hermanos, nuestro Dios, en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa circunstancia, cambia nuestro lamento y lo transforma en baile, porque Él nos ciñe de alegría. Entonces, cantémosle, gocémonos en nuestro Dios. Queridos hermanos, bienvenidos un domingo más al tiempo de alabanzas. Empecemos este tiempo con una oración. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos permites alabarte y adorarte. Señor, quita toda distracción, toca nuestro corazón para alabarte con un corazón sincero y agradecido, Señor, y lleno de gozo por tu salvación. Te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ahí donde estén, pónganse de pie. Si quieren ponerse de pie, cojan una pandereta si tienen una pandereta. Y de todas maneras aplaudan a nuestro Dios con la siguiente alabanza que dice: pueblos todos, batid las manos y alabad al Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos y alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos y alabad. Canta
sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan un bendecido domingo. Chao. Hola, bienvenido a la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezará la emisión en vivo. Por favor, prepara los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Este nuevo estudio sobre el Evangelio de Juan. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 19, desde los versículos 16 hasta el versículo 24. Vamos a empezar con una oración para que el Señor dirija y cuide este estudio. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra en libertad. Bendice a cada persona que se ha conectado al estudio. Bendíceles con tu palabra y guíanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nos quedamos con el tema de Pilatos. Cuando ya Pilatos ha terminado su decisión y Jesús está ensangrentado, lo han azotado, lo han golpeado, tiene el rostro lleno de moretones, le han puesto una corona de espinas que se clava en su frente, y ahora entramos a la última recta, digamos, antes de la crucifixión, que es el camino al Gólgota. Entonces Jesús, temprano en la mañana, ya ha sido juzgado en un juicio parcializado, y ahora se dirige camino al Gólgota. Vamos a leer la porción del Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículos 16 al 24.
Vamos a leer. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Y respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. En primer lugar, nos menciona acá que Jesús va cargando su cruz sobre su espalda, completamente destrozada por los latigazos, está llena de heridas, y encima de eso le ponen una madera rústica, un tronco de madera rústica, una cruz basado en una madera rústica que le causaba dolor por las espinas, por los pequeños, las cosas que tiene la madera, esas, las astillas, ¿no es cierto? Y lo obligan a caminar camino al Gólgota. Estudiemos primeramente qué es el Gólgota. El Gólgota era una colina que estaba en las afueras de la ciudad, porque así lo dictaba la costumbre romana y la costumbre judía. Era una colina que estaba fuera de la ciudad. Ahora, la palabra Gólgota es una palabra aramea. En realidad, la palabra traducida al griego, la palabra en griego es cranion, de donde se deriva la palabra cráneo o calavera. Por eso es que aquí en el pasaje dice: salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y lo interesante es que se le puso este nombre del lugar de la calavera porque se trataba de un lugar donde comúnmente se ejecutaba a delincuentes, y muchas veces había gente que ni siquiera recogían los cuerpos de estos delincuentes, y esos huesos quedaban ahí. Y entonces tú podías ir a este lugar, Gólgota, el lugar de la calavera, y encontrar cráneos, huesos, cadáveres, ¿no? Ahora, lo interesante es que la palabra calavera, luego en el latín, se deriva a una palabra que se llama Calvario. Y entonces, cuando tú estás hablando del monte Gólgota, también puedes hablar del el lugar o el monte de la calavera, o también puedes hablar del monte Calvario. Lo interesante es que dice acá, en el versículo 19, 20, que muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. En Mateo, capítulo 27, versículo 39, dice: y todos los que pasaban le injuriaban. Es decir, aparentemente esta colina, este monte Gólgota o lugar de la calavera o el monte Calvario, era un lugar que estaba cerca de un camino muy frecuentado. Y por eso es que la gente pasaba y lo veían a Jesús, y al verlo ahí crucificado, dice que lo injuriaban, lo afrentaban, lo insultaban. En el año 336, Constantino el Grande edificó en una de estas colinas lo que se conoce hoy en día como la Iglesia del Santo Sepulcro. Se creía, por la tradición, que esa era la colina
donde habían crucificado al Señor, que esa era la colina del Gólgota. Pero en los últimos descubrimientos parecen indicar que este no es el lugar. O sea que cuando ustedes vayan a Jerusalén y visiten la iglesia del Santo Sepulcro y les digan que están sobre el monte Gólgota o el monte Calvario y que allí murió el Señor, esto es meramente turístico, porque arqueológicamente no ha sido demostrado que ese sea el monte Calvario. Así que si van a Jerusalén ya saben, ¿no? Para que no los dejen engañar. Muy bien. Ahora, la historia cuando Jesús va camino al Gólgota, Juan no cuenta una faceta, parece que no estuvo presente Juan en el momento en que esto ocurrió, y hay otros evangelios que nos relatan una historia adicional, un tal Simón de Cirene. Vamos a leer, por ejemplo, Marcos capítulo 15, versículo 21, nos dice: obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Lo único que sabemos de Simón de Cirene, texto bíblico, era que era un hombre del campo, es decir, era un campesino, ¿no?, que trabajaba la tierra, ¿sí?, y que era padre de un tal Alejandro y de Rufo, ¿no? Nada más, es lo único que sabemos. La historia, la tradición, dice que Simón de Cirene, cuando ayudó al Señor a cargar su cruz, tuvo un contacto directo con él, y que al ver su rostro fue quebrantado, porque vio en ese rostro el rostro de un hombre justo, hijo de Dios, que iba a ser condenado injustamente. Y cuenta la historia de que Simón de Cirene terminó convirtiéndose en uno de los discípulos de Cristo. Es decir, su corazón se convirtió al Señor, se entregó al Señor, y que era muy conocido en el ambiente cristiano como aquel que ayudó al Señor a cargar su cruz. Yo me imagino las diferentes personas que han participado en todo este evento de la muerte de Cristo, y que cuántos de ellos, sin saberlo, estaban condenándose por la eternidad, como los soldados que lo golpearon, todos aquellos que se burlaron del Señor, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los judíos, que inventaron este juicio falso para condenarlo. Pero por otro lado, personajes que pasaron a la historia por haber servido de alguna manera a los planes benditos de Dios. Simón de Cirene. Él no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir ese día, y se convirtió en aquel que ayudó al Señor a cargar su cruz. Qué precioso, ¿no? Que lleguemos a la presencia de Dios y que tengas un apodo y que te digan: tú eres el que ayudó al Señor a cargar su cruz. Cuando no podía más, cuando no tenía más fuerzas, cuando todo el mundo lo abandonó, tú estuviste ayudando al Señor a cargar su cruz. Y a veces me pongo a pensar yo que la iglesia es la iglesia del Señor. La iglesia, dice la Biblia, es la esposa del Cordero. Jesucristo es el Cordero de Dios. Y la Biblia menciona que la iglesia es la esposa del Cordero. Y qué lindo sería pensar: tú eres el que ayudaste a la esposa del Cordero, a la iglesia del Señor, para salir adelante, para resolver este problema, para conseguir ese local, para comprar esas sillas. Tú fuiste quien ayudó a la iglesia del Señor. Otra cosa que me hace pensar también esto es un par de textos que hablan sobre cargar la cruz. En Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y
sígame. Y otro texto más dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ciertamente, la palabra enseña que si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene que tomar su cruz diariamente para seguir al Señor. Que a veces la vida cristiana no es fácil, que a veces seguir al Señor implica renunciar a cosas. A veces seguir al Señor significa recibir burla de otras personas. A veces seguir al Señor significa que vas a renunciar a esa coima o a ese dinero mal habido que bien le vendría a tu familia, pero tú decides renunciar por integridad. Seguir al Señor no siempre es fácil, no es una cama de rosas. Y la Biblia enseña de que muchas veces tenemos que tomar nuestra cruz, así como cuando Jesús le dijo a Pedro cuando estaban en el huerto del Getsemaní, cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, le dice a Pedro, Pedro, ¿crees que no voy a tomar esta copa que Dios ha preparado para mí? A veces nos toca tomar nuestra copa. Alguna enfermedad, algún dolor, alguna incomodidad, nos toca tomar nuestra copa, nos toca cargar nuestra cruz. Pero ¿saben qué es precioso? Cuando en medio de esas dificultades aparece un Simón de Cirene que nos ayuda a cargar nuestra cruz, como cuando ayudaron al Señor. Y me pongo a pensar en esto de que hay hermanos que están ahí para apoyarte, para ayudarte. Cuando más los necesitas, son esos hermanos que están dispuestos a acompañarte y ayudarte a cargar tu cruz. Qué precioso, ¿no? Que alguien te pregunte, ¿y tú qué ministerio tienes en la iglesia? ¿Tú eres predicador? No, yo no soy predicador. ¿Eres maestro? No. ¿Qué haces en la iglesia? ¿Qué ministerio tienes en la iglesia? Y que uno pueda contestar con un orgullo santo, yo soy el que hace el ministerio de Simón de Cirene. A mí me gusta ayudar a los hermanos a cargar su cruz. Qué precioso, ¿no? Gran ejemplo de Simón de Cirene. Bien, la historia, volvemos al Evangelio de Juan, al capítulo 19, y en el versículo 18 dice, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿A qué hora crucifican al Señor? Lo crucifican, dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Son las 9 de la mañana. Jesús está desde la noche anterior, desde el día anterior a las 9 de la noche aproximadamente, lo han tomado preso, ha pasado la noche en el patio del sumo sacerdote, muerto de frío, muerto de hambre, muerto de sed. Ahora lo han destruido físicamente con esos latigazos, le han desfigurado el rostro. Y todo esto pasó en unas 12 horas. Han llegado las 9 de la mañana y Jesús está siendo crucificado. Y junto a él crucificaron a otros dos. En Marcos capítulo 15, versículo 27 al 28, nos dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y este pasaje, cuando dice que fue contado con los inicuos, es un pasaje de Isaías. Isaías 53, versículos 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este pasaje precioso de Isaías 53 que nos habla de Jesús en su padecimiento, en su sacrificio por nosotros, dice, y fue contado con los pecadores. Y entonces esta profecía de Isaías 53 se cumple cuando Jesús, al ser crucificado, es crucificado en medio de dos ladrones comunes. Qué interesante. Y a mí me impacta esta frase, para que se cumpliese la Escritura. Y se cumplió la Escritura. Y todo esto ocurrió para que se cumplieran todas las palabras dichas por Dios por medio de los profetas. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras manos la palabra bendita de Dios. No tenemos cualquier libro, tenemos la palabra bendita de Dios en nuestras manos. Y esto tiene que hacernos reflexionar. A mí me da cierto tipo de malestar la gente que menosprecia la palabra, que menosprecia un estudio bíblico, que menosprecia una predicación para quedarse en su casa durmiendo, comiendo, paseando. Menosprecian la palabra. No entendemos que la palabra de Dios es la palabra eterna, la palabra viva, que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley antes que todo esto se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que si usted conoce la palabra y sabe lo que son las profecías, usted se encuentra frente a algo que no podemos cambiar. No importa cuánto oremos, intercedamos, ayunemos, las profecías de Dios se van a cumplir. Lo que está escrito, está escrito. Y ojalá aprendamos a amar la palabra de Dios con ese respeto, con esa entrega de saber que es el mensaje de Dios dado para nosotros. Por eso a cada rato, cuando estamos hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, va a aparecer esta frase. Y se cumplió la Escritura. Y se cumplió la Escritura. Todas las cosas ocurrieron para que se cumplieran todas las palabras dichas por Dios por medio de los profetas. Tome nota de qué libro tiene usted en sus manos. No es cualquiera, no es cualquiera. No lo puede comparar con cualquier otro libro religioso, porque la palabra de Dios está llena de promesas y profecías que se han ido cumpliendo a través de toda la historia. Muy bien. Y ahora vamos a leer un pasaje en Lucas capítulo 23. Nos habla de estos malhechores. Dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, el Gólgota, el Calvario, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Muy bien. Y luego continúa Lucas, en el mismo capítulo 23, diciendo, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta escena es impresionante. Tenemos a dos malhechores, ladrones, pero uno de ellos además es sinvergüenza. Además tiene la conciencia cauterizada, porque si está siendo crucificado, es que va a morir. Y aún frente a la muerte, sigue burlándose de su eternidad. Sigue burlándose del único que puede salvarlo. Y le dice que lo injuriaba a Jesús y le decía: oye, Cristo, oye tú, oye, sálvate a ti mismo y de paso nos salvas a nosotros, pues, ¿ya? O sea, como si Cristo tuviese que hacerlo. Un corazón tan cauterizado de la maldad. El otro no. El otro también era un malhechor, también era un ladrón, también era un delincuente, pero su alma no estaba cauterizada. Su alma reaccionó y le dice al compañero, ¿no? Le dice: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta actitud nos enseña varias cosas. En primer lugar, el malhechor bueno, vamos a llamarlo así, seguía siendo malhechor. Es decir, no había dejado de ser malhechor, seguía siendo malhechor. Pero en primer lugar, reconoce que Jesús era justo, porque él dice: ningún mal hizo. O sea, reconoce que Jesús no es culpable de nada, que Jesús era un hombre justo, santo. En segundo lugar, este malhechor reconoce su propio pecado y su propia maldad, cuando agarra y dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Cuando yo le pregunto a la gente y le digo: ¿qué mereces tú a la hora de la muerte? ¿Salvación o vida eterna? La mayoría de personas me dicen: yo soy buena persona, yo merezco la vida eterna. Y le pregunto: ¿has mentido alguna vez? Y la gente: bueno, un montón de veces. Bueno, ¿cómo se llama al que miente varias veces? Mentiroso. ¿Alguna vez has robado? Bueno, alguna vez me he robado un vuelto, me he robado algo de una tienda. Bueno, ¿cómo se llama al que roba? Ladrón. Dice la Biblia que si tienes malos pensamientos, ya adulteraste en tu corazón. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con deseo de adulterio? ¿Una vez o varias veces? Entonces, ¿qué cosa eres? Eres un adúltero. Y entonces yo le pregunto a la gente: ¿puede un mentiroso, un ladrón y un adúltero merecerse el cielo? No, pero yo he hecho muchas cosas buenas. ¿Y qué? ¿Y qué con las cosas buenas? ¿Que las cosas buenas tapan las cosas malas? Si tú robas un banco y usas ese dinero para construir una casa para tus hijos, ¿qué cosa? ¿Eso te exonera de haber robado el banco? No. Entonces, este malhechor nos está diciendo una gran verdad. Nosotros recibiremos a la hora de la muerte lo que nos corresponde por nuestros hechos, por cada mentira, por cada pecado de adulterio, por cada mal pensamiento, por cada difamación, por cada chisme, recibiremos lo que merecen nuestros hechos. Sin embargo, el ladrón bueno dice una frase que le cambió su eternidad.
Noten ustedes, ¿eh? Esta frase le cambió su eternidad, su destino eterno. Cuando el ladrón dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa sola frase implica tres ideas importantes. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, en primer lugar, que él reconoce que Jesús es rey, porque tiene un reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La primera cosa es que el ladrón está reconociendo que Jesús es rey. Segunda cosa, cree que Jesús lo puede salvar de su condenación que le está esperando. Por eso le dice, acuérdate de mí. Cree que Jesús puede ser su salvador y librarlo de la condenación eterna que le espera. Y por eso suplica un acto de misericordia y de perdón y le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Interesante, ¿no? Reconoce que Jesús es rey porque tiene un reino. Reconoce que Jesús lo puede salvar y lo puede librar de esa condenación y por eso le pide un acto de misericordia y de perdón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso es lo que cada ser humano tiene que hacer. Ninguno de nosotros está en capacidad de salvarse a sí mismo porque estamos llenos. Nuestra vida está llena de pecado. Sí, Señor. No importa cuán bueno te creas, vas a encontrar en tu vida pecado de mentira, de hipocresía, de falsedad, engaños, infidelidades, robo. Vamos a encontrar nuestra vida llena de muchos de estos pecados. Y lo único que merecemos nosotros es recibir el pago de nuestros hechos, que eso es que ningún hombre puede entrar a la presencia de Dios si tiene en su alma estos pecados. Pero lo que sí podemos hacer es lo que hizo el ladrón. Y el ladrón agarra y primero reconoce a Jesús como rey. No es su esclavo, no es su payasito. Jesús no es su bombero que lo ayuda a resolver sus problemas en los momentos de necesidad. Jesús no es un policía. No. Jesús es rey. Si tú quieres tener una relación con Jesús, empiezas diciendo, Jesús, yo sé que tú eres rey, tienes un reino que no es de esta tierra. Es un reino de otro nivel, de otra dimensión. Y tú eres rey. Y además, eres salvador y puedes librarme. Por eso, Señor, te pido un acto de misericordia y de perdón. Y si tú haces eso, estás cambiando completamente tu destino eterno. Porque mira lo que le dijo Jesús al ladrón. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Por qué? Porque la salvación no es un acto que lo podamos conseguir por esfuerzo humano. Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se lo merece, nadie lo puede conseguir con su limitado esfuerzo. Tiene que ser un regalo, el regalo de Dios a un corazón arrepentido. Claro, algunas personas, pensando en esto, se creen muy vivas, muy zapas, ¿no? Entonces ellos agarran y dicen, ok, entonces el truco es, como yo amo tanto el pecado y la maldad, voy a pecar todo lo que pueda. Y un instante antes de morirme, me arrepiento. ¿A quién quieren engañar? Primero, que esta gente cree que controla su tiempo.
Es decir, que nosotros tenemos nuestra vida comprada y que podemos determinar cuándo morimos, ¿no es cierto? Cuando a veces la muerte es inesperada. Y entonces se mueren. ¿Y qué pasó? Bueno, cargaron todos sus pecados y como el ladrón dijo, recibirán lo que le corresponde según sus hechos. Pero, por otro lado, solamente imaginemos un instante que pudiésemos controlar nuestro tiempo de muerte. ¿Ustedes creen que una persona que vive toda la vida amando el pecado, al momento de llegar a la muerte, se va a arrepentir sinceramente de su pecado? ¿A quién quieren engañar? ¿A quién queremos engañar? No es así. No es así. Obviamente, nadie que planifica pecar toda su vida para arrepentirse en el último instante, entonces Dios lo va a recibir, porque claro, como Él es príncipe, ¿no? Él es el príncipe de Persia y hay que recibirlo con los brazos abiertos. No es así. La palabra dice que aquel que quiere realmente llegar a la presencia de Dios tiene que tener un arrepentimiento sincero. Y entonces el ejemplo del ladrón bueno no significa que podemos vivir toda la vida para arrepentirnos en el último momento y que las puertas del cielo se nos van a abrir. No. Lo que el ejemplo del ladrón bueno es que no hay nada que podemos hacer para obtener vida eterna, sino solamente reconocer a Jesús como Rey de nuestras vidas. Reconocer a Jesús como el único que puede salvarnos y librarnos de la condenación que nos espera. Y suplicarle por un acto de misericordia y de perdón. Y cuando tú haces eso, y si lo vas a hacer, lo tienes que hacer ahora. Ahora tienes que hacerlo. Porque ahora es el tiempo de salvación. Y entonces Jesús te repite las palabras que le dijo al ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, hablando del momento de tu muerte. No que te vas a morir hoy día, ¿no? Sino que ya tu eternidad, tu futuro eterno ha sido cambiado completamente. Tu destino eterno ha cambiado. Interesante. Bueno, hemos hablado del Gólgota, hemos hablado de Simón de Cirene, hemos hablado de los dos ladrones que fueron crucificados junto al Señor, y ahora vamos a hablar sobre el cartel sobre la cruz que Pilatos manda grabar. ¿Por qué? Porque era la costumbre. Leamos Juan 19, versículos 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito y punto. Pilato se lavó las manos, eso es cierto, pero no pudo lavar su conciencia. Y él sabía que había cometido una injusticia. Su mujer se lo dijo. Él lo sabía en su corazón. Él quiso soltar a Jesús. Él quiso ponerla y decir, bueno, escojan entre Barrabás, un hombre malo, y Jesús, un hombre bueno. Y claro, van a escoger a Jesús. Y no fue así. Escogieron a Barrabás. Entonces Pilatos está con la conciencia que le duele y manda poner este título, ¿no? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahora, era la costumbre que sobre la cruz de cada delincuente se ponía un cartel con los delitos que había cometido para que la gente supiese por qué lo estaban condenando. En ese tiempo no existía el Internet ni Google como para averiguar lo que estaba pasando en las noticias. Entonces, cuando había un hombre que estaba crucificado y tú no sabías, veías el cartel y sabías por qué lo habían crucificado. Y entonces además mandó a escribirlo en 3 idiomas
para que todo el mundo supiera, en hebreo, en griego y en latín. La intención de Pilatos es obvia, ¿no? Él quiere dar a entender que ese personaje que él mismo ha condenado a muerte, a pedido de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos judíos, de toda esa gente, está allí por ser rey. Porque él clamó ser rey, hijo de Dios. Y que por esa razón, estos sacerdotes judíos, ancianos del pueblo judío, lo habían condenado. No había ninguna razón. Y de esta manera dejaba al descubierto la trama y la hipocresía de estos sacerdotes. Ahora, Dios, en su increíble soberanía, hace que lleve este título encima. Rey de los judíos. Y es que lo era. Jesús era el rey de los judíos que había venido a liberar el corazón de los hombres de la esclavitud al pecado. Pero ¿saben ustedes que ese cartel dejó de tener vigencia? Así es. Porque la cruz convirtió a Jesús no solo en rey de los judíos, sino en rey de reyes y señor de señores. Y me voy a detener acá un instante, porque a veces la gente no entiende de lo que estamos hablando. Rey de reyes y señor de señores. En Apocalipsis 17:14 se está hablando de los últimos tiempos, el Apocalipsis. Y dice que pelearán contra el Cordero. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Este es el Cordero de Dios? Pues bien, dice en Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está hablando de las huestes enemigas del diablo. Huestes enemigas del diablo, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque el Cordero, Jesucristo de Nazaret, Emmanuel, el Salvador, el Hijo de Dios, es Señor de señores y Rey de reyes. Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Este pasaje que nos habla de una de las últimas batallas de Apocalipsis, nos está diciendo que Jesús no es cualquiera. No te confundas, hermano, no te confundas. Jesús no es cualquiera. Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. ¿Y quiénes están con él? ¿Te has dado cuenta? ¿Quiénes están con él? Están los llamados, elegidos y fieles. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Que Jesucristo nos llamó para que salgamos del mundo y pasemos a su reino. Así que nosotros somos los llamados, somos elegidos, porque Él nos eligió a nosotros primero. Es cierto que hay una mutua elección, como cuando uno se casa. Tú eliges a tu esposa para casarte, pero no puedes elegirla si ella no te escogió a ti también. Y Dios dice que nosotros fuimos elegidos. Cuando nosotros elegimos al Señor, primero Él nos eligió. Así que somos llamados, somos elegidos y en tercer lugar somos fieles. Porque estos tres, fidelidad al Señor, fidelidad al Señor. Esos son los que están con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Perteneces a este grupo? ¿Perteneces a este grupo? Otro texto más en Apocalipsis dice, 19.
Entonces vi el cielo abierto. Tomen nota de las características de Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Juan 1.1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Entonces estamos hablando de Jesucristo, el Verbo de Dios que se hizo carne. Y miren, él viene en un caballo blanco. El que lo montaba, él, Jesucristo, se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Los ojos de Jesús son como llama de fuego. En su cabeza llena de diademas, de piedras preciosas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, la sangre con la que nos rescató derramando en la cruz, y su nombre es el Verbo de Dios. Pero miren lo que continúa. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino y blanco y limpio le siguen al Señor Jesucristo. Pero acá no, pues, aquí en la tierra no. Acá en la tierra los creyentes pueden dárselas, pueden ir a la iglesia de vez en cuando, pueden orar si tienen tiempo, ¿no es cierto? Y pueden buscar su palabra, bueno, si tienen ganas, ¿no es cierto? Así somos los creyentes. Los ejércitos celestiales siguen al Señor Jesucristo porque Él es el Rey de Reyes. Pero nosotros, los creyentes aquí en la tierra, no importa que sea, no hay que ser muy comprometido, no. Hay que ser cristiano pasadito por agua. No te metas mucho en las cosas del Señor. No. Hay que ser medio superficial, ¿no es cierto? Esa es la enseñanza en el mundo. Y a cada palabra nos dice que los ejércitos celestiales siguen a Jesucristo. De su boca sale una espada aguda, que es la palabra de Dios, y regirá a las naciones con vara de hierro. Noten ustedes, Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros nos creemos con derecho de menospreciar. Yo he visto, hermanos, gente que viene a la iglesia y dice que honran al Señor. Y veo cómo sirven a Dios. Es como, ya, rapidito, hay que hacer las cosas rapidito. ¿Por qué? Porque estoy cansado, quiero irme a mi casa. Hay que terminar el culto, que la prédica no se demore mucho. Porque ya estoy cansado, ¿no es cierto? Quiero tomar sol, quiero sentarme en el balcón de mi casa. Y la ofrenda, búscate las moneditas, porque eso hay que ofrendarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, las moneditas que te sobran. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sí, Él es mi sirviente, porque Él tiene que venir a atenderme cuando yo oro. Cuando yo le pido algo, Él tiene que darme. Cuando estoy enfermo, me tiene que sanar. Si me quedo sin trabajo, me tiene que proveer. Eso sí, Él es mi sirviente. Él es el Rey de Reyes. Ese título que pusieron en la cruz, Rey de los Judíos, no existe más, porque Jesús es ahora Rey de Reyes. Y me pregunto ¿es tu Rey? ¿Es tu Señor?
lo tratas como aquel que vendrá sobre un caballo blanco, o lo seguimos tratando como aquella gente que pasaba junto al camino y que al verlo clavado en la cruz se burlaban de él. Lamentablemente muchísimos cristianos hoy en día se parecen a esa gente que creen que pueden burlarse del Señor y que no va a pasar nada. Hermanos, no es así. No es así. Ojalá nuestro corazón arda por fidelidad al Señor, por agradecimiento al Señor. Difícil, hermanos, a veces ver cómo los creyentes nos comportamos con el mismo Cristo. Vamos terminando el día de hoy y Jesucristo clamó cuando estaba en la cruz. ¡Qué maravilla! Su bondad, su misericordia es impresionante. Porque lo mismo que hizo con esa gente que pasaba caminando y burlándose de él, que pasó por esos soldados que lo castigaron, que le destruyeron el cuerpo con látigos, que estaban frente a ese ladrón que se estaba burlando, y Jesucristo contesta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a veces, hoy en día me pregunto, Jesús sigue orando así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar la próxima semana con este tema interesante. Repartieron entre sí sus vestidos y lo que ello significa, porque con esto se cumplió nuevamente la profecía. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, por este estudio. Gracias por tu palabra. Tú ya no eres rey de los judíos. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Perdónanos si no te tratamos como tal. Perdónanos si no te honramos como tal. Perdónanos, Señor, porque estamos igual que esa gente que se burlaba de ti. Nos seguimos burlando de tu soberanía. Nos seguimos burlando de tu grandeza. Creemos que eres un sirviente que está para atender nuestras necesidades. Y olvidamos que somos nosotros los que debemos honrar. Tú eres Rey de reyes. Y a tu nombre damos toda la gloria. Que Dios les guarde. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en